Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo vienen llevando la cuarentena? ¿Estuvieron viendo los materiales de la clase inicial de C++? Bueno, el objetivo es en este caso retomar el ejemplo inicial de Hola Mundo, pero simplemente lo único que hice fue en este caso llamarlo ejemplo cuenta. Hasta este momento tenemos lo mismo que teníamos en el ejemplo pasado. Fíjense que si yo lo ejecuto, se muestra en la consola directamente ejemplo cuenta, que es el texto que nosotros asignamos al SEAD, es decir, al flujo estándar de salida. Lo que vamos a hacer en este momento es agregar a nuestro proyecto una clase que la vamos a denominar cuenta, como habíamos visto. Para ello, dentro del proyecto vamos a agregar un nuevo elemento y dentro de las posibilidades dentro de C++ nos dice si queremos agregar una clase, si queremos agregar un código en C++ o un encabezado en C++. Bueno, en este caso, al agregar una clase, fíjense que nos va a pedir cuál es el nombre de esa clase. Entonces, en este caso, vamos a poner cuenta. Como regla, como digamos, se acostumbra a iniciar nuestras clases con mayúscula. Entonces nos va a estar generando un archivo cuenta.h y un archivo cuenta.cpp. Y acá nos va a decir en qué lugar queremos guardarlo. Obviamente, este es el mismo path, el mismo destino que teníamos frente al inicio del proyecto que configuré previo al inicio del video. Esto tiene que ver con poder agregarlo al proyecto y versionar o no el código. Fíjense entonces que ahora al agregarse vamos a encontrar que tenemos, por un lado, una carpeta headers, por el otro lado una carpeta de fuentes. En la carpeta headers tenemos cuenta.h, que lo único que tiene es el constructor por defecto. En la carpeta de fuentes tenemos cuenta.cpp, es decir, la implementación que hace por defecto del constructor, valga la redundancia, por defecto, y el mismo main que teníamos previamente. Bien, continuamos entonces. Recuerden para repasar que lo que teníamos inicialmente en nuestro main era el include, donde llamamos a IOStream en lugar de haber llamado a stdio.h. Utilizamos el espacio de nombres std para no tener necesidad de hacer uso del operador de alcance y llamar a std cout. Obviamente, al incluir el espacio de nombres podemos evitar la invocación explícita de std. Bien, lo que vamos a hacer es entonces empezar a definir los miembros de nuestra clase. Recuerden que nosotros, ¿qué teníamos? Y teníamos distintos modificadores de alcance. Particularmente habíamos dicho que teníamos modificadores privados, modificadores públicos, o especificadores privados, especificadores públicos, y también teníamos especificadores protegidos que lo íbamos a dejar para cuando estemos trabajando con herencia más adelante. Entonces vamos a definir los miembros privados y los miembros públicos de nuestra clase cuenta. Por defecto, como comentamos antes, se genera automáticamente el constructor sin argumentos, que en este caso es el constructor por defecto, y tenemos para decidir qué queremos colocar como público y qué queremos colocar por privado. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que simplemente es, en esta época vamos a trabajar con el saldo o el dinero que tenemos en nuestra cuenta. Entonces vamos a declarar una variable principio entera, asumiendo que no trabajamos con valores reales, no trabajamos con monedas, por ejemplo. Y frente a este miembro privado, este miembro solo va a ser accesible, que es el valor saldo, internamente a la clase. Si queremos que luego se acceda desde afuera, obviamente tendremos que hacer algún tipo de método público que permita modificar o que permita obtener el saldo. ¿Se acuerdan cómo era eso? Bueno, los llamamos métodos modificadores o métodos consultores o los métodos setters y getters. Particularmente si estamos pensando en obtener cuál es el saldo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, me tiene que devolver un valor entero, la vamos a llamar obtener saldo. ¿Recibe algún argumento? No, no recibe ningún argumento. Por lo tanto, ahí tenemos un método consultor y tenemos nuestro constructor por defecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un método modificador. ¿Qué método modificador será? Y bueno, será, por ejemplo, modificar saldo, establecer saldo, cargar saldo. Por lo tanto, probablemente no devuelva nada. Y cargar saldo lo que va a hacer es recibir un valor entero que va justamente a asignarse a nuestro miembro privado que tengamos. Entonces, repasando, tenemos un constructor por defecto, un método consultor obtener saldo, que no modifica los datos, y un método modificador
cargar saldo que va a modificar justamente al miembro privado saldo. Bien, continuamos entonces. Tenemos por un lado la definición de nuestra clase que está, recuerden, en cuenta.h. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que implementar esta cuenta o implementar esta clase cuenta. Por lo tanto, tenemos que ir a nuestro código cuenta.cpp. Fíjense que ya directamente el constructor por defecto llama por un lado en color violeta al nombre de la cuenta y mediante el operador de alcance denomina a continuación el nombre del constructor. Recuerden que el constructor coincidía con el nombre de la cuenta. Un constructor es un método especial que puede o no recibir argumentos, pero que no devuelve absolutamente nada. ¿Qué es lo que debería hacer un constructor? Inicializar los atributos de una clase. Bueno, ¿qué atributos tenemos? Valor. ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? No, porque tenemos saldo, perdón. Entonces tenemos saldo. ¿Qué tenemos que hacer? Saldo igual 0. Ahí está. Con saldo igual 0 lo que estamos haciendo entonces es inicializando nuestra variable privada. ¿Por qué tenemos alcance a esa variable privada? Porque esta variable saldo tiene un alcance global dentro de la clase. Es decir, que es una variable, no es que es local del constructor, sino que es una variable global a la clase. Bien, ¿qué otros métodos teníamos? ¿Se acuerdan? Bueno, teníamos el método obtener saldo. Bueno, vamos a tratar de hacer el método obtener saldo. ¿Qué sucede si yo quiero directamente implementar obtener saldo? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Sabe obtener saldo dentro de cuenta CPP quién es? No, la realidad es que no, porque le falta un contexto. ¿Cuál es ese contexto? El contexto que le falta justamente es la clase cuenta. Entonces fíjense que la firma, al momento de implementarlo, va a ser el nombre del método, el argumento que recibe, lo que devuelve, pero principalmente el contexto, es decir, a qué clase pertenece. ¿Y qué tiene que hacer el método obtener saldo? Bueno, el método obtener saldo únicamente lo que tiene que hacer es retornar el saldo. ¿Qué otra alternativa teníamos para no hacer esta implementación de obtener saldo en el CPP? Bueno, podríamos hacer uso de lo que vimos inicialmente en las primeras clases y es hacer uso justamente del modificador inline, donde esto mismo lo podíamos haber resuelto dentro del punto h, es decir, en la definición de la clase. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el otro método que se llama cargar saldo. Vamos a implementar cargar saldo de la misma manera que lo hicimos previamente, es decir, copiamos, pegamos, esto es una posible implementación, simplemente para no escribir absolutamente todo. Y lo que nos falta, obviamente, a cargar saldo es el contexto. ¿Cuál es el contexto? La clase desde la que estoy invocando. Es decir, retomando, cargar saldo es el nombre del método, recibe un argumento entero, devuelve void, y el contexto de cargar saldo, es decir, donde existe cargar saldo, es dentro de la clase cuenta. La característica que tiene obtener saldo y cargar saldo, fíjense, vamos a cuenta.h, es que son métodos públicos. ¿Qué significa esto? Que se puede acceder a estos métodos desde un objeto o instancia de la clase. Vamos a modificar esto, entonces acá el valor que me dieron es, vamos a ponerle acá valor, una variable valor auxiliar. Esta variable valor, fíjate que es una variable local al método cargar saldo. En cambio saldo es igual a valor, donde fíjense cómo aparecen con distintos colores para poder ayudarnos. Valor es una variable local a cargar saldo. Y saldo es una variable global de la clase cuenta. Si nosotros ejecutamos hasta acá, fíjense que tenemos directamente colocado o definido nuestra clase cuenta, nuestra implementación de la clase cuenta, y lo que tenemos que hacer también es a nuestro main especificarle que vamos a utilizar los recursos de cuenta.h. Si lo ejecutamos hasta acá, fíjense lo que sucede. Sigue ejecutando ejemplo cuenta. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue definir una clase, implementar esa clase, pero no estamos generando ningún objeto de la clase cuenta. Por lo tanto, no la estamos usando. Es como si definiesen un montón de métodos en funciones.c y no los invocasen. Bueno, ¿qué nos faltaba entonces? Nos faltaba no solo declarar la clase, implementar la clase, sino que lo que nos faltaba era utilizar formalmente la clase.
Para lo cual, si tenemos una cuenta, lo que vamos a hacer es cargar un valor y decirle al usuario, por ejemplo, cout cargar saldo de la cuenta. Lo vamos a leer. ¿Se acuerdan cómo leerlo? Bueno, si teníamos cout para poder sacar datos, podríamos usar a sein justamente para poder leer esos datos. ¿Cómo lo leemos? Desde el valor. Fíjense que lo único que vamos a probar es esto pequeñito que acabamos de hacer. Lo que estamos haciendo en este caso es concatenando un texto estático con el valor previamente cargado. Y en lugar de tener el /n, teníamos el endline. Entonces en este ejemplo debería mostrar ejemplo cuenta, vamos a cargar un saldo de cuenta, ingresa ese valor mediante el sein, que es el equivalente al scanf, y mostraríamos el resultado. Entonces ejemplo de cuenta, cargar saldo de la cuenta, vamos a ponerle 100 pesos. Ingresamos 100 pesos. Listo. Por ahora está funcionando bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el valor que nosotros queremos que nuestra cuenta tenga inicialmente. Entonces vamos a generar una instancia de la clase cuenta. ¿Cómo generamos una instancia de la clase cuenta? Primero con el tipo de objeto, el tipo de elemento. En este caso es una clase. ¿Cómo se llama la clase? Cuenta. Cuenta. Vamos a ponerle ahora mi cuenta. Fíjense que en este caso cuenta aparece en color violeta o lila, al igual que sucedía previamente. Y mi cuenta, que es un tipo de dato, ¿qué ese tipo de dato es? Es un tipo de dato local a la función main. Lo que vamos a hacer es que mi cuenta, vamos a hacer un cout y vamos a ponerle acá saldo antes, dos puntos, y vamos a concatenarlo, lo mismo que concatenamos o hacíamos cuando utilizábamos en C las resoluciones con printf. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a obtener el saldo. Vamos a decirle, el saldo, vamos a decirle que finalice. Ahí está. Entonces teníamos la instancia de cuenta, le vamos a decir el saldo antes y vamos a ver el saldo después. Vamos a poner acá mi cuenta, perdón, mi cuenta punto modificar, cargar saldo, le vamos a poner 200 pesos. Fíjate entonces que teníamos cargar mi cuenta, se supone que acá estamos llamando al constructor de la clase cuenta, por lo tanto el saldo antes debería ser 100. Perdón, debería ser 0. Debería ser 0. Luego si hacemos cargar saldo con el valor 200, nos debería mostrar, nos debería mostrar 200 pesos. Y si ahora lo que hacemos es, modificamos esto para poner el valor que nos asignó el usuario, que en este caso somos nosotros, vamos a poner saldo asignado para que veamos la diferencia. Obviamente en un caso es un valor constante y en otro caso es una variable, pero para que veamos los dos casos. Entonces repasando, tenemos la instancia de cuenta que se llama mi cuenta, mostramos a través de la función o el método obtener saldo, cuál era el saldo inicial, tras haber llamado al constructor por defecto, le cargamos un saldo constante, 200, obtenemos el saldo y lo mostramos, le cargamos un saldo justamente proveniente de una variable a través de la interacción del usuario y se lo mostramos. Fíjense que en este caso siempre es cargar saldo, es asignarle valor a la cuenta, no estamos guardando lo que teníamos previamente. Es un detalle que después lo podemos modificar. Entonces vamos a ejecutarlo y ver si todo salió bien. Ejemplo de cuenta, carga saldo de la cuenta, le vamos a poner 100. Entonces me dice, ingresaste 100, eso lo sabía. El saldo antes era 0. Después el saldo fue 200 y el tercer saldo justamente fue 100. Entonces recordemos, esto fue el 0, fue tras haber llamado o generado la instancia de la clase cuenta. El 200 fue por el valor constante y el saldo asignado fue a través de la variable. Fíjense que ingresamos 100 y se cargó 100.
Veamos esta situación en particular. Recuerdan que lo que nos pasaba era que cada vez que llamábamos a cargar saldo nos pisaba el valor anterior, porque este valor o este valor de una constante de una variable era asignado en cuenta.cpp al saldo de mi cuenta. Pero no tiene mucha gracia si yo justamente voy cargando la sube, voy cargando plata en mi cuenta o mi caja de ahorro, que justamente la idea no es que se vayan pisando los valores, sino que se vayan acopiando, se vayan acumulando. Para lo cual, obviamente, entonces podemos usar un acumulador. Al igual que hicimos en Info. ¿Qué es un acumulador? Es poder guardar lo que yo tenía previamente, perdón, lo que tenía previamente. Es decir, lo que tengo en forma inicial más el valor que me pasaron, lo vuelvo a cargar en mi variable saldo. Entonces, con este pequeño cambio, guardamos los datos con control S y vamos a ejecutar nuevamente el programa. Entonces, el ejemplo que yo quiero poner es que voy a cargarle posteriormente 100. Entonces, fíjense que inicialmente, ¿yo qué tengo? El valor 0 porque instancié un objeto de la clase cuenta. Luego tuve 200 porque fue el valor que le cargué a mano, hardcodeado en mi código. Y luego tuve 300. ¿Por qué 300? Porque obviamente eran los 200 iniciales que yo tenía, más los 100 que cargó el usuario. Por lo tanto, tengo 300 pesos en esta cuenta. Les proponemos entonces, luego de este ejemplo, que lo puedan probar, que lo puedan modificar y les vamos a dejar una consigna en el aula como una tarea para poder hacer pequeñas modificaciones sobre este ejemplo de manera de ir practicando. Nos vemos en la próxima clase.